Les deseo que tengan un maravilloso día, porque hoy Dios nos está hablando a través de la palabra. Y espero que la vida les esté sonriendo, y si no es así, recemos para entender el propósito de nuestro Señor. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús? De la primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo del 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por fe, conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros, hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos. Pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate, para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 30. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendecieras. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos, el Señor guarda a sus leales, y a los soberbios los paga con creces. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. De la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
Él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fuerza de la fe y la misericordia transformadora de Cristo. Las lecturas de hoy nos presentan dos grandes realidades de la vida cristiana: la fe inquebrantable de quienes confían en Dios, aunque no vean cumplidas todas sus promesas en esta vida, y el poder liberador de Cristo que transforma completamente la vida de quienes están atrapados en la oscuridad. La fe que sostiene incluso en la adversidad. El autor de la carta a los Hebreos nos recuerda la historia de hombres y mujeres que a través de la fe lograron grandes cosas. Conquistaron reinos, vencieron la muerte, resistieron pruebas y fueron valientes en la batalla. Sin embargo, no todos experimentaron la victoria en esta tierra. Algunos fueron perseguidos, sufrieron, fueron maltratados e incluso murieron sin ver la plenitud de la promesa. Esta realidad se asemeja a la vida de muchas personas que siguen a Cristo. Pensemos en aquellos que luchan por ser honestos en un mundo donde la corrupción parece reinar. Imaginemos a un padre de familia que para mantener su integridad rechaza un soborno en el trabajo, aunque eso le cueste dificultades económicas. Su fe le hace confiar en que Dios tiene algo mejor para él, aunque las circunstancias inmediatas parezcan adversas. O consideremos a quienes sufren enfermedades crónicas y oran con fervor por sanación, pero no ven una respuesta inmediata. ¿Será que esto significa que su fe es en vano? No, claro que no. La promesa de Dios no se limita a esta vida, sino que nos conduce a una perfección mayor en la eternidad. Así como aquellos mártires y profetas confiaron sin ver la plenitud de su promesa, también nosotros estamos llamados a perseverar en la fe, sabiendo que Dios tiene algo mejor reservado para nosotros. No olvidemos que Jesús libera y transforma. El Evangelio nos muestra a un hombre poseído por la legión de demonios, alguien completamente apartado de la sociedad, viviendo entre sepulcros y autodestruyéndose. Esta imagen es impactante porque representa lo que el pecado y el mal puede hacer en una persona. La aíslan, la esclavizan y la hacen perder su identidad. Aunque hoy en día no siempre vemos posesiones demoníacas tan evidentes, sí podemos encontrar situaciones similares. Pensemos en una persona atrapada en el alcoholismo o en una adicción. Como el endemoniado, su vida parece fuera de control, pierde relaciones con su familia, se siente esclavo de sus problemas y aunque intente cambiar, por sus propias fuerzas no podrá. Pero al encontrarse con Jesús, todo cambia. El hombre que antes estaba fuera de sí, ahora está sentado, vestido y en su juicio. La transformación es total. Lo mismo sucede con cualquier persona que se deja sanar por Cristo. Un joven que antes vivía en resentimiento y odio puede convertirse en alguien que perdona y ama.
Alguien que era esclavo de su pasado encuentra una nueva oportunidad en Dios. Sin embargo, la reacción de la gente del pueblo es llamativa. En vez de alegrarse por la liberación de este hombre, tienen miedo y piden a Jesús que se vaya. Esto nos recuerda que no todos están listos para aceptar la obra de Dios en sus vidas. A veces, el cambio en alguien puede incomodar a quienes prefieren mantener el status quo. ¿Cuántas veces una persona que se convierta al Señor enfrenta críticas de su propio entorno? Jesús, sin embargo, le da al hombre una misión. Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo, que ha tenido misericordia de ti. Es un recordatorio de que cuando Dios transforma nuestra vida, no podemos quedarnos callados. Un hombre liberado se convierte en un testigo viviente de la misericordia de Dios. Por último, queridos amigos, ¿cómo vivimos nuestra fe? ¿Será que somos capaces de confiar en Dios incluso cuando no vemos respuestas inmediatas? ¿Reconocemos el poder de Jesús para transformar cualquier situación, por difícil que parezca? ¿Nos avergonzamos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿O como el hombre liberado anunciamos su misericordia? Hoy, pidámosles al Señor una fe firme, capaz de resistir en la prueba, y un corazón abierto a su poder transformador. Que no seamos como los que rechazan a Cristo por miedo al cambio, sino como el hombre que, una vez sanado, proclama con valentía lo que Dios ha hecho en su vida. Amén.